tiene interés. En consecuencia, cualquier comentario sobra. Bueno, si poco a poco os sentáis todos y todas, vamos a empezar. Empezamos primero con Fernando Bernués, el director del espectáculo. Y aquí a mi lado, Nell Lyshon, que nos ha podido acompañar gracias a la gentileza del British Council. Y enseguida, en un rato, se sumarán los actores que se están quitando ese pelo tan blanco. Y la bonita vestimenta de Iker Jiménez. Sí. Muchas gracias por vuestro interés primero en venir a ver al Teatro Abadía a ver este espectáculo. A lo mejor algunos conocíais la novela y esa ha sido vuestra primera conexión. Naturalmente, para nosotros que trabajamos en el equipo del teatro, por ahí empezó todo. Fernando Bernués nos visitó, al director artístico Juan Mayorga y a mí, con esta propuesta y nos dio un ejemplar del libro y enseguida nos enamoramos, lo mismo que le pasó a Fernando en su momento, y dijimos sí, pues ese espectáculo lo queremos tener aquí y además en la sala grande. Y mira que al final, en ese momento ni él ni nosotros sabíamos cómo iba a ser el espacio escénico. Al final luce de maravilla en esta sala atípica en el panorama de los teatros de España. No voy a contar mucho más. Nell Lyshon es autora de novelas, ha publicado varias novelas aquí en España en la editorial Sexto Piso. Es también autora de teatro, diferentes obras, importantes premios en Inglaterra, un proyecto que hizo aquí con Fernando precisamente en Barcelona. Y también ha llevado, que quizás sea interesante en algún momento en la conversación, que enseguida tendréis ocasión de hacer preguntas o comentarios, ha llevado también diferentes proyectos de mediación social a través de las herramientas del teatro, pues con presas, con personas en peligro de exclusión, con personas con un delicado estado de salud mental. Entonces es una mujer que conoce el teatro desde dentro, desde diferentes ángulos, y cuando Fernando tenía la idea de llevar esta obra a teatro, enseguida la propia Nell se animó a hacer ella misma la adaptación. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso, ahora te doy el micrófono, cómo ha sido el proceso entre los dos y luego con los actores para dar vida, trasladar esa novela tan impactante a un escenario con 6 personas vivientes. Hola a todos, buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos y por reacompañarnos en el coloquio. Bueno, voy a intentar ser sintético porque lo que más me interesa es que lleguemos a poder hablar. Esto es un proceso de, bueno, pues leímos la novela, nos arrebató, nos cautivó, nos emocionó y bueno, hace ya bastantes años, creo que cuando salió, que fue premio de los libreros de Madrid, además, que a mí los premios de los libreros, yo que me gusta mucho, tengo la liturgia de bucear en librerías en cuanto tengo una hora libre, pues siempre me gusta, o sea, es un premio que reparo más en ese premio que en otros muchos con más prestigio, ¿no? Leí la novela y dije, esto hay que hacerlo. No conocía de nada, pero vi que era una mujer que también era dramaturga y que tenía publicadas obras de teatro que se habían producido en espacios importantes de Inglaterra. En ese momento estábamos buscando una función para hacer en el Teatro Yura con Emma Vilarasau protagonista y leímos una de las funciones que nos encajó maravillosamente, que se llama en inglés Comfort Me with Apple, disculpar por mi pronunciación. En catalán se llama Si mireu el vent d'on ve, una función también con una protagonista intensísima y bueno, una obra pues, magnífica, y ahí tuvimos la oportunidad de conocerle. Y ahí es donde me atreví a decirle, Nell, pero yo lo que quiero hacer tuyo es del color de la leche. Ella me dijo, me han pedido muchas veces los derechos, pero no me apetece. Bueno, así pues ya nos callamos y cuando se estrenó la función, después del estreno de la función, cuando vio el trabajo que habíamos hecho, dijo, te voy a dar los derechos, pero quiero hacer yo la adaptación.
dije, pues magnífico, más contentura todavía. Y bueno, ya empezamos un proceso pues, bueno, bastante sintético. Nos encontramos 2 veces en Londres, otras 2 veces en San Sebastián, de ver cada uno por dónde imaginábamos que se podía cometer, con qué premisas se ponía ahí a hacer la adaptación. Y las premisas pues, bueno, fueron funcionando. Primero pensábamos en 9 intérpretes, luego... Bueno. Bienvenidos. Bueno, yo quiero pedir un aplauso para Nerea Mazo, que es su estreno hoy, en muy poquitos ensayos además, o sea que... Bueno, pues establecimos premisas, primero empezamos a trabajar con 9 intérpretes, luego enseguida nos asaltó la idea, no solo por economía, que también podría ser, pero o sea, que no es que no despreciemos la economía, pero la idea de que las familias, digamos, que duplicaran roles para que actoralmente tuvieran más consistencia y más interés en los papeles, salvo Mary y el abuelo, todos los demás doblan, y nos parecía que eso daba una dimensión pues, más interesante a la función y al trabajo de los actores. A partir de ahí, bueno, pues Nel hizo una maravillosa adaptación que fuimos ajustando y trabajando. Pues, bueno, para mí era... yo siempre digo que me encanta trabajar las cosas que sé que se pueden hacer, pero que no sé cómo hay que hacerlas, ¿no? Y este era uno de esos casos, ¿no? De unas funciones hay funciones que son, dices, bueno, son funciones que no son despreciables, ni mucho menos, pero son funciones de oficio. Es decir, tú coges un texto teatral y sabes lo que hay que... Luego, que nunca es fácil hacerlo bien, pero digamos que sabes lo que hay que hacer. Cómo llevar una novela como esta escena, pues tiene algo de osadía, y cómo transitar por un montón de espacios, de ubicaciones, de tal, y que ese imaginario funcione y que además no traicione el imaginario de la muchísima gente que sabes que ha leído la novela y que posiblemente venga al teatro. Bueno, pues es lo que tiene un poco de... es la osadía que me apetecía, ¿no? Y también tenía claro que quería hacer pues, una aproximación nada naturalista escenográficamente o escénicamente, aunque sí las interpretaciones y el vestuario iba a ser una propuesta más cercana. Bueno, y luego fue pues ya pues ensayar y trabajar y bueno, hasta llegar aquí, ir ajustando textos, situaciones, interpretaciones y matices, y encontrar el tono, porque el tono del color de la leche es un tono especial. La propia novela destila algo, destila una pulsión donde la naturaleza es muy presente, donde hay una... Bueno, desencadena una tragedia y hay una tragedia cotidiana escondida, pero nadie está todo el día sumido en su tragedia, donde también el humor aparece, donde aparece la rebeldía, donde está el coraje de una mujer para tener sueños y aspiraciones. Está ese encuentro entre el abuelo, esa idea de transmisión oral en la vida. Bueno, hay muchos matices presentes y muchos colores que se van uniendo y bueno, y encontrar el tono para que todo estuviera presente y a la vez fuera coherente, pues era un poco el reto, y bueno, el resultado pues es lo que habéis visto. Pasamos la palabra a ti, Nel. Cuéntanos cómo surgió, antes del espectáculo, cómo surgió la novela. La novela. Y cómo ha sido luego después el reencuentro de la novela en versión teatral. Sí, era muy interesante reencontrar la novela, porque cuando terminé de escribir la novela, era como un gran shock para mí, porque no sabía qué iba a pasar con Mary. Y en el primer borrador que escribí Lo siento, mundo, en 3 semanas, era increíble, como una presión increíble, y no sabía qué iba a pasar. El problema es si escribes una protagonista tan real, tienes que seguir la verdad. Entonces era un gran shock. Después del primer borrador, realizar qué pasaría, ¿no? Era horrible para mí. Y quería, porque escribí Mary, las cosas con Mary, es como ser Mary. Entonces para mí era un gran shock. No podía escribir más novelas de Mary. Entonces revisitar a ella cuando hice la adaptación era como un lujo para mí,
porque me encanta a Mary. Entonces sí, era así. Pero la novela surgió cuando estaba trabajando con el Royal Shakespeare Company en Inglaterra. Íbamos a hacer un proyecto con 10 obras o algo así, obritas pequeñas sobre la Biblia del siglo XVI. Y bueno, empecé a pensar en una criada. Me interesan las criadas porque viven en las casas, hacen las cosas para otros, pero tienen que hacer también sus propias cosas. ¿Y dónde están los niños de las criadas? Siempre están en los pueblos, ¿no? Con los abuelos. Entonces me interesan muchísimo. Y bueno, la historia de Mary surgió en los talleres en Royal Shakespeare Company, pero después cancelaron el proyecto y tenía una criada, Mary, encima de mi cabeza, haciendo cosas, hablando conmigo. Y era como, Mary, cállate, tengo trabajo que hacer. Y un día estaba en la playa y era increíble, una voz en mi cabeza, que era la voz de Mary, era muy preciso lo que dijo Mary. No era como yo, era Mary. El año es el 1900, el año 831. Y bueno, y cosas así. Y tuve que correr a mi casa porque no tenía papel, ni mi móvil, ni nada. Y tuve que correr a mi casa y escribí durante 3 semanas. Y había gente en mi casa, mi suegra, mi familia, y estaba en un momento cociendo y escribiendo al mismo tiempo. Era increíble, con mi laptop en la cocina. Nunca pasa así, muy, muy pocas veces. Es como un lujo escribir así, porque no puedes parar de escribir. Pero no era mi culpa, era la culpa de Mary. ¿Entendéis? Porque Mary tiene un poder. Y es la voz de todas las mujeres en el mundo que no tienen una voz. Para mí, ahora tienen una voz, porque tienen la voz de Mary. Quizá de alguna manera ese pulso que tenías por escribir, por avanzar, por seguir escribiendo, lo tiene también Mary en la novela, la urgencia de escribir, de contar su historia. Hay otra cosa que es muy interesante, que esta mañana me di cuenta que viví en Madrid hace 37 años y quería escribir. Estaba en mi mesa en Calle Moratín con mi máquina de escribir y un papel blanco. Y tenía el impulso de escribir como Mary, y estoy en Madrid también. Entonces todo es un círculo, ¿no? Y tengo mi voz ahora y Mary tiene voz. Y en el teatro tiene una voz gracias a los actores, ¿no? Porque sin los actores no tenemos nada en el mundo del teatro. Pues después de estas palabras así de comienzo, creo que es buen momento para abrir, para que comentéis, hagáis preguntas a Nelly, a Fernando y a cualquiera de los 6 actores. Ahí ya hay una palabra pedida. Adelante. Bueno, agradezco ahora tener el micrófono y poder expresar lo que no pude expresar cuando acabasteis la función, porque me costaba abandonar el lugar en donde estaba Mary. No, los aplausos para mí eran un ruido que me sacaban de esa emoción que estaba experimentando ahí, y necesitaba el silencio. Y ahora necesito agradeceros vuestro trabajo y bueno, la escritura, ¿no? de esta obra. Y me quedaba un pozo un poco extraño, yo que amo la lectura, que no puedo vivir sin estar con un libro. Voy con una mochila siempre, fundamentalmente porque ahí puedo llevar siempre un libro sin que se me olvide en ningún lugar. Y
de repente me removió por dentro esta obra y me daba una lectura muy extraña, como empecé a pensar en el poder que tiene el libro, el poder que tiene la lectura, el poder que tiene la literatura, pero también el poder, la sensación que tenía en Mary era como yo internamente no quería que aprendiera a leer porque mi temor era la domesticación que podría suponer para Mary el aprendizaje de la lectura, ¿no? Y como contexto está la Biblia ahí, ¿no? También en el texto y en el escenario. Y al final no sabía si la lectura le había permitido ser o no más libre y lamentablemente no le había permitido librarse de ese dolor. Y sin embargo, el valor y la importancia de poder poner con palabras todo lo que ella había tenido que vivir. Muchas gracias, sí. Bonito lo que comentas. Y lo interesante es como, dices una caja de Pandora. Sí, sí, sí. Porque somos dos escritoras, ¿no? Mary es escritora de su historia y yo también. Es un poquito complicado. Lo más que piensas de la novela y la obra, lo más complicado es, porque tenemos dos escritoras, ¿no? Es complicado. Y dos deseos de escribir dos voces en una manera. Bueno, tenemos más voces. Más preguntas o comentarios. Aquí en este lado, Juanjo. Muchas gracias. Estoy súper emocionado por haber visto la obra. Yo había leído la novela hace un par de años y fue para mí un descubrimiento enorme, ¿no? No solo por el contenido, sino por la manera en cómo... O sea, para mí fue un estilo absolutamente innovador y que, o sea, rompe con muchos patrones de lo que es la escritura habitual, ¿no? Que te quería comentar primero eso. Y ahora la estaba leyendo otra vez antes de venir porque estoy en un club de lectura y nos toca esta, además, ¿no? Y no sé, me ha gustado mucho la obra, pero hay una cosa que me gustaría que me comentaseis. A mí me da la impresión de que Mary en la representación y Mary en la novela, yo de la novela no recuerdo esos picos de ironía, de comicidad, y que sin embargo sí veo en la obra. Entonces me imagino que es una decisión que habéis tomado de que Mary sea así durante un tiempo. Me han pasado a mí el micrófono, pero creo que realmente la respuesta la tiene más ellos dos, Fernando y Nel. Es verdad que la adaptación que se ha hecho también se ha teatralizado de una manera muy inteligente. Yo recuerdo que me reí mucho en la novela y que esa ironía sí la capté en Mary. A lo mejor se ha subrayado un poco más en la función. Si quieres que te diga la verdad, no he sido muy consciente yo misma de eso. Tengo una tendencia natural también a la comedia. Entonces, que hable de él. Pero debajo de la tragedia de Mary es una personalidad muy fuerte. Y cuando escribes una novela, todas las personas interpretan la novela y los personajes en una manera diferente. Pero aquí tenemos un asistente para hacer la personaje. Entonces es como un punto de vista. ¿Me entiendes? Sí, para mí Mary es muy divertida, pero la tragedia es tan horrible que a veces no se puede verla, pero no era una sorpresa para mí, la personalidad de ella.
yo por cerrar, no sé, la verdad es que yo desde hace ya unos cuantos años solo me relaciono con la función. O sea, leí la novela pues 3 o 4 veces cuando trabajábamos y ya para mí del color de la leche ya es la función. Pero yo tengo el recuerdo de la novela, para mí el personaje de Mary, su ironía, su rebeldía, que también era una rebeldía... rebelde, sí, rebelde. Su rebeldía era que rayaba, pues eso, su insolencia, bueno, que es inconveniente. Yo recuerdo que me divertí con Mary, ¿no? Y luego, o sea, que a mí de Mary sí que era alguien que me provocaba empatía y me destapaba la sonrisa. Las conversaciones con el abuelo, algunas, las complicidades con el abuelo y cómo hablaban con el abuelo del resto de los personajes de la familia, bueno, a mí sí que me daba un poco esa pátina. Y luego cuando trabajas con, claro, la diferencia entre la literatura y la acción dramática es que de repente, pues eso, pues es muy bíblico, pero es que el verbo se hizo carne, ¿no? Y cuando el verbo se hace carne, pues pasa que se hace carne, se encarna. Eso es una frase, es muy... El verbo... Y entonces, claro, depende de en quién se encarne, también depende mucho, ya entrando en el trabajo de dirección y de trabajar, claro. Yo estoy seguro que se puede hacer una Mary con un componente mucho más dramático. Estoy seguro. Y estoy seguro que si hubiera trabajado con otra actriz, posiblemente Mary fuera diferente. Pero también es verdad pues, que, bueno, a mí me gusta trabajar con lo que los actores ponen encima de las tablas y trabajar y matizar a partir de sus propias propuestas. Es verdad que Aitziber, bueno, es muy fácil, ella tiene una capacidad brutal para rescatar humor de cualquier situación y es verdad que también en momentos hemos rebajado mucho porque bueno, en momentos podía generar situaciones donde, bueno, donde el drama se disipaba y no nos interesaba. Pero bueno, es un poco la condición que hemos trabajado, que nos hemos encontrado en escena también, ¿no? Y hay algo muy interesante que es técnico, algo técnico, que es cuando escribo los, ¿cómo se dice? Como escenas con diálogo, pero diálogos. Muy bien, gracias, mi profesor. Diálogos. A veces es difícil saber si son cómicos o tienen ironías o algo así, porque son palabras sin carne y están en la página un poquito flat. Planos. Y cuando los actores vienen, algo cambia. Entonces, ha pasado muchas veces conmigo en una escena muy trágica, que es cómica también. Y es como, pasa muchas veces. Tengo otra obra que, sí, a veces es cómica, es casi, pero son los protagonistas que son cómicas. No son las líneas, no son como bromas. Es cosa diferente. ¿Hay algo debajo de las frases, de las líneas o diálogo? Las palabras son diferentes en español sobre teatro y la literatura, pero hay algo subtextual, ¿no? Es abajo, como un río, abajo de las escenas. Siempre para mí hay un río que... Hay sentidos diferentes. Y a veces son cómicos, a veces son trágicos. A veces también funciona muy bien por contraste, cuando hay precisamente momentos de humor. Luego, los momentos intensos de dramatismo o trágicos te agarran todavía más. O a veces también el humor puede ser no sé, ahora no me sale a mí, tubo de escape, no, una válvula de escape. Válvula de, no sé, se dice, ¿no? Una válvula de escape, una vía de escape por la tensión. Sí. Y también tenemos que decir, ser aburrido en el teatro es horrible, ¿no? Entonces, tenemos que guardar contra. Más preguntas, comentarios. Aquí en el centro, Carlota. Bueno, en el orden que sea. Tú ya lo tienes en la mano. Adelante. Os voy a agradecer, me ha gustado mucho
la adaptación. Hace muy poquito que leí la novela y me impactó muchísimo. Y quería preguntaros por qué en la adaptación habéis hecho que la madre de Mary sea más humana de lo que es en la novela. Yo percibí una mujer fría, áspera, sin ningún tipo de afecto hacia Mary, incluso de rechazo. Y aquí lo que me he encontrado es una madre que tiene hasta cierta complicidad con su hija. Y es de toda la obra lo que más me ha chocado de diferente con la novela que acabo de leer. ¿Por qué lo habéis hecho así? Puede ser que tengas razón y la respuesta quizá es porque yo creo que ya estoy haciendo una madre muy tosca y quizá porque yo soy un poco humana también, Mireia quiero decir, ¿no? Pero yo creo que me siento bastante distanciada de Mary como madre. Simplemente al final, cuando ya la tragedia ya salta y cuando de repente yo le pregunto, no, solo quiero escuchar que no has sido tú, ¿no? Y cuando ella me dice que sí, pues claro, yo ahí me hundo porque digo, pero ¿cómo mi hija ha podido llegar a hacer esto, ¿no? Pero el resto de las escenas yo me diría, yo, igual no es lo que llega, pero que creo que sí que soy un poco deshumanizada, pero también porque es una mujer que está acostumbrada a no tomar decisiones, a vivir bajo el yugo del marido, del padre en este caso, a no tomar decisiones, a no saber ni si puedes querer a tus hijas de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando digo también la frase, ¿por qué no me has defendido?, me dice ella, ¿no? Y dice, porque me habría pegado a mí también, ¿no? He aprendido a no hacerlo enfadar. Pues yo creo que es una mujer que ha aprendido a no ser, a no querer y a pasar por la vida un poco sin abrazar, sin tocar, sin demostrar ningún afecto. Eso es lo que yo pienso que hago, pero igual estoy confundida. Entonces, hasta ahí puedo leer. Yo, bueno, entiendo lo que dices porque es verdad que en la novela hay esa carga, pero yo sé en qué diálogo o en qué momento me apoyé para pensar que debajo de esa relación tan fría existe una corriente de empatía. Y es cuando Mary le dice, si yo tuviera un niño, también tendría una pierna tal. Pues bueno, la madre dice, pues no se sabe, mira lo que me pasó a mí contigo. Me dice, conmigo tuviste suerte. Ella dice, ¿llamas suerte a eso? Dice, sí, conmigo te diviertes y estás sonriendo. Dice, no, estás intentando no sonreír. Bueno, esa situación a mí me dio que pensar que debajo de esa frialdad, de esa crueldad, de esta tal, había una cierta pulsión de empatía entre esa madre y esa hija. Y creo que es el único momento de la obra donde asoma esa empatía, ¿eh? Es justo en ese momento que la madre intenta no sonreír y tal, porque todo lo demás realmente es bastante, creo que se acerca bastante a lo de la novela. Pero... Tiene la verdad, sí, es así. Pero creí en un pueblo en Inglaterra que era normal en mi pueblo no tocar a los niños. Había relaciones muy frías, ¿no? Y es que trabajaban mucho en el pueblo, no había nada en el pueblo. Entonces era la observadora en el pueblo de las familias. Y era muy interesante para mí ver las relaciones entre las familias. Pero creo que tienes razón, abajo hay algo, hay el potente, ¿no? Sí, para una relación, una buena relación. Y no se puede resistir a Mary, ¿no? Es imposible, porque es encantadora. Y su energía es como una electricidad. Y no se puede decir no a Mary. Entonces, sí. Mary puede tocar a su madre, sus hermanas, sería más difícil en la novela, porque tiene 3 hermanas en la novela. Por aquí en el centro, sí, había una palabra. Buenas noches y gracias por esta oportunidad y a mi amiga que me ha invitado a venir, obviamente. Quería preguntarte desde el punto de vista de la escritura, cuando yo leí el texto no imaginaba el típico texto que se puede adaptar fácilmente a teatro, ¿no?
Entonces quisiera saber qué principales dificultades u obstáculos, o al contrario, retos o estímulos que tuviste a la hora de hacerlo, que tuviste que enfrentarte o resolver a la hora de hacerlo teatro. Vas a traducir para mí. Uy. Me encanta adaptar, porque no tienes que pensar en las personalidades y el pueblo y cosas así, y el tono y así. Entonces los retos eran, bueno, en el libro habla directamente a los lectores, ¿no? Y tenía que buscar algo en el mundo del teatro y estaba pensando en, tenemos 90 minutos o 100 minutos o algo así, y todos estamos aquí para decir su historia. Y busqué una sensación de prisa, de presión para ella. Entonces era, solo tenemos en la obra, no quería una pausa. Entonces, solo tenemos 90 minutos, entonces lo utilizo así. Y la otra, ¿qué era? El final. El final es duro, ¿no? Es muy difícil. Pero para mí, la canción, al final, las luces, es tan bello que en una manera la tragedia y la belleza están conjunto, ¿no? Pero es el trabajo suyo, porque no sabía cómo sería al final. Entonces es el trabajo de un director. Y es por eso que quería trabajar con él, porque había dirigido mi obra en Barcelona, era tan increíble. Y era por eso. Pero entonces los retos son técnicos, pero adaptarla era un privilegio, en una manera. Sí, me gustó muchísimo estar con Mary y ser Mary también. Gracias. ¿Alguien más? Sí, aquí. Bueno, enhorabuena por la función y por todo el trabajo que hay detrás. Yo quería hacer una pregunta a Fernando sobre la dirección, sobre dos momentos trágicos de la obra, dos momentos tremendos que son las violaciones y el asesinato. Entonces, te quería preguntar si te planteaste, o sea, todo el proceso para llegar a eso, contarlo de esa manera, mostrarlo así, si en algún momento te planteaste la posibilidad de no enseñarlo en escena, de que se entendiera, pero sin enseñarlo. Entonces, te quería preguntar un poco sobre las reflexiones para contar esto, ¿no?, en la obra. Pues yo no sabía cuando arrancábamos, a ver, es verdad que yo sí quería una sugerencia y en eso, y hay muchas cosas de la escritura en él que me han ayudado mucho, sugerencias, aunque no sean sugerencias formales en lo escénico. Ella está hablando ahora de la urgencia que tiene Mary para escribir y a mí eso me dio enseguida, se me encendió la luz de que también tenía que ser una puesta en escena muy urgente, donde no hubiera tiempo ni para las transiciones y que se saltara de una situación a otra sin hacer un cambio de luz, ni un cambio de oscuro, o sea, ni pasar por un oscuro, y que se pudiera transitar de una estación con el abuelo a una estación con el tal en un cambio. Bueno, esas fueron pistas que me fue dando en él, ¿no? También quería que fuera una apuesta evocadora, sin necesidad de intentar ninguna pretensión de reproducir los sitios, pero que sí, todas las situaciones que sí se encarnaran. Y me parecía, inevitable, inevitable realmente, ver cuando la tragedia se despliega en su máxima, pues que también estuviera, no evitar el momento que se podían haber insinuado de otras maneras. ¿Hasta dónde lo hacíamos y cómo lo medíamos? Bueno, yo creo que en escritura, en texto las situaciones son a veces bastante peores o pueden ser dramáticamente mucho más, escénicamente mucho más salvajes, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo creo que estamos en el sitio, o no sé, en el que yo interpreto pues que la violación duele, duele, no hace falta que duela más de lo que duele, que ya es mucho, aunque
creemos, aunque esté claro que estamos creando una convención o la muerte del tal, ¿no? Pues bueno, tampoco no tiene nada de realista, pero a la vez creo que nos ponemos perfectamente en el imaginario. Es como, son de las situaciones más difíciles que tienes que abordar como director, porque es una cuestión de casi de coctelería, ¿no? De que los ingredientes estén equilibrados y no siempre es fácil, ¿no? De que no sea obsceno, pero que sea lo suficientemente grave, que impacte, pero que no se regodee en la repugnancia o en la miseria. Bueno, es una cuestión de encontrar y también, bueno, también de trabajar con lo que ellos proponen, ¿no? y cómo se relacionan sus cuerpos, porque de repente estamos muy acostumbrados a la verbalidad y a la oralidad, pero de repente, bueno, es una generosidad de los actores cada día pasar por ese trance, ¿no? Y bueno, pues eso, mi sensación como coctelero de todo eso es que ese era el punto que exigía, que a alguien le puede parecer que está sobrado y a alguien le puede parecer que falta ¿no? Yo, por ejemplo, en la escena de la muerte, yo me acuerdo que me preocupé porque en él, en su versión y en la novela aparece mucha sangre. Yo decía, ya bueno, pensando en hasta las cosas más pragmáticas, decía, Dios mío, no puedo llenar este espacio de sangre porque al día siguiente no hay función, ¿no? Entonces, bueno, pues todo, bueno, pues no sé si te he respondido, pero en fin. Pero a veces, pero no sé si pasará, pero es para el tono de la adaptación o la obra. Y pongo algo para, a veces pongo como atmósfera o algo así para que el director pueda decidir qué quiere hacer, porque no soy directora de la obra y es una diferencia.